Doy gracias a Dios porque me permite que pueda grabar este tema. Continuamos hablando acerca del encuentro de Jesús con los dos discípulos que iban de camino de Jerusalén a Emaús. Vamos a utilizar ahora el versículo 27. Dice este versículo: Y empezando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que toda la escritura decía de él. Así que Jesús, que se une con estos discípulos, va junto con ellos por 10 kilómetros y comienza a explicarle lo que las escrituras decían acerca de él, comenzando desde las palabras de Moisés. Y continuó hablándoles lo que las escrituras decían acerca de Jesús. En otras palabras, Jesús comienza a decirle a aquellos discípulos lo que en la Biblia, en la palabra de Dios, o sea, en el Antiguo Testamento, estaba escrito refiriéndose a Jesús. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algo con respecto a esto, porque no dice en el relato de Lucas qué cosa fue lo que Jesús le dijo a estos discípulos. O sea, no están las palabras que Jesús les enseñó. Lo que se está diciendo es que Jesús les explicaba lo que la Biblia o lo que el Antiguo Testamento, las Escrituras, decían acerca de Jesús y que eso debía cumplirse en la vida de Jesús, no solamente en el acto de la crucifixión, la muerte y resurrección de Jesús, sino lo que las escrituras hablaban de Jesús y que se cumplieron en la vida de Jesús, porque Jesús le dice, era necesario que estas cosas se cumplieran. En este tema que estoy compartiendo, lo que queremos hacer ahora es compartir algunas de las enseñanzas que en el Antiguo Testamento están escritas y se cumplieron en Jesús. No que vamos a señalar todo lo que las Escrituras dicen, que es bastante, sino solamente algunas de estas enseñanzas. Para esto vamos a comenzar desde el libro del Génesis. Tan pronto como el ser humano cayó en pecado, fue vencido por Satanás, Dios viene al Edén y se encuentra con el hombre. Y Dios le explica al ser humano, al hombre, le explica el plan de la redención. Esa explicación de Dios al hombre acerca del plan de la redención fue algo que Satanás, que también estaba allí en esa ocasión, en forma de la serpiente, allí Satanás también se enteró, conoció lo que Dios había preparado para redimir a cualquiera de sus criaturas que hubiera caído en pecado.
Ya en temas anteriores he explicado por qué Satanás no se reveló bien el plan de la redención. Eso no lo mencionaré, pero sí voy a mencionar desde este momento algunas cosas que las escrituras dicen que se cumplieron con Jesús y que eso forma parte de las cosas que Jesús les enseñó a estos discípulos. En ese momento, cuando Cristo está hablando o cuando Dios está hablando, es la palabra correcta que vamos a señalar aquí, porque la comunicación entre el ser humano y Dios ha sido a través de Jesús. Eso se enseña en la Biblia y vamos después a ocupar un espacio para hablar un tema cerca de esto. Lo primero es que Dios le dice que iba el hombre a ser capacitado para enfrentarse en lucha contra el diablo, que tendría la oportunidad de aceptar el plan de la redención, que consistía en que el Hijo de Dios iba a venir a la tierra, a dar su vida para redimir, para salvar al ser humano, darle una oportunidad para que pudiera vencer al pecado, revelando así el amor de Dios. Y allí Dios le habla al ser humano y a Satanás de la lucha que habría entre la descendencia de la simiente de la mujer y Satanás. Que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente que era Satanás, que Satanás le iba a morder el calcañar, pero la simiente, es Jesús, le aplastaría la cabeza. O sea, el triunfo del plan de la redención fue tan pronto presentado al ser humano que todavía el ser humano no había salido del Edén. Y que Satanás hiriera a la simiente que era Cristo en el talón, eso se cumplió cuando Jesús muere en la cruz, porque muere Jesús, pero que le aplasta la cabeza a la serpiente que es Satanás, o sea, que la derrota de Satanás se hizo efectiva en este simbolismo de aplastarle la cabeza y se está hablando de la resurrección de Cristo. Era necesario que Cristo viniera, muriera lo que había pasado y resucitara aplastándole la cabeza a Satanás. También la palabra de Dios señala en Moisés, en aquel mismo momento, después de hablar de la simiente, que era Cristo, presenta que Dios viste al ser humano con las pieles de cordero, señalando de esta manera, en este simbolismo, señalando al Cordero de Dios, que iba a dar su vida para salvar al ser humano. Eso también se había cumplido. Jesús, el Cordero de Dios, dio su vida para salvar al ser humano. La salvación que es por la gracia, porque el ser humano es vestido, antes de ser expulsado del Edén, es vestido con las pieles del Cordero, enseñando así que la salvación del ser humano, el ser humano pudiera estar vestido otra vez como estaba
El pecado era mediante la justicia de Cristo. La justicia de Cristo, simbolizada por la vestidura del Cordero y que en la Biblia se presenta como las escrituras, como las vestiduras blancas con las que el Hijo de Dios debe vestirse, no con las obras humanas, porque la salvación se alcanza por la fe en los méritos de Cristo que vence a Satanás. De esta manera se simbolizaba también que el ser humano alcanza la salvación por la fe en Cristo, porque el medio de salvar al ser humano era Cristo. Esas palabras también Jesús se las enseñó al ser humano antes de que fuera expulsado del Edén. Jesús les habló también de esto. La Biblia enseña que Abraham en una ocasión le entregó los diezmos a Melquisedec. Melquisedec era el rey de Jerusalén. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec era una figura que representaba a Cristo, que vendría a dar su vida para el ser humano y que Cristo iba a morir, iba a resucitar, iba a ir al cielo, y así como Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, Cristo era sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en el cielo tenía su trono establecido, su trono del reino de la gracia, establecido para que el ser humano pudiera ir en cualquier momento buscando ayuda en el reino de Dios. Como dice en el libro de Hebreos, acercaos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para alcanzar ayuda. O sea, la salvación del ser humano se debía a la muerte de Jesús, a la resurrección de Jesús y a la intercesión de Jesús en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, donde nosotros que hemos aceptado, cuando el ser humano acepta el plan de la salvación, acepta que Jesús murió por uno, entonces Jesús sigue intercediendo por los hijos de Dios. Y eso mientras que el Evangelio se esté predicando. Eso hasta el mismo fin. También Jesús debió haberle hablado de esto a aquellos discípulos de Maús. También está escrito en la Biblia la ocasión en que Jacob iba huyendo de su casa y duerme en un lugar y sueña con una escalera. Aquella escalera era un símbolo de Cristo. Cristo que unía al cielo con la tierra. En aquella escalera, Jacob veía que los ángeles subían y bajaban. A través de Cristo, los ángeles también ayudan al ser humano en el plan de la redención, dándole ayuda y cuidado. Jesús también habló de esto con esos discípulos, o también debió haber estado dentro de la temática que Jesús les hablaba. ¿Por qué? Por la muerte de Jesús, por el triunfo de Jesús, por la intercesión de Jesús, el cielo y la tierra tienen conexión. El pecado
que había traído separación entre Dios y el hombre, dejaba de ejercer su poder separador porque Cristo unía a Dios con el hombre. Estas cosas también Jesús debió habérselas, no se debió, no estoy diciendo que tenía que, estoy hablando que como la Biblia no dice de qué habló, son las cosas que yo encuentro, estoy hablando de mi opinión, y eso es lo que estoy compartiendo con ustedes, estoy hablando de mi opinión que debió haber formado parte de las enseñanzas de Jesús con estos discípulos. Todas estas cosas tienen que ver con el plan de la redención y con la necesidad de que Cristo viniera, muriera y resucitara para salvar al ser humano. También hay otro aspecto señalado por Moisés en el libro de Génesis, que Jesús debió haberle dicho, ya expliqué mi expresión debió, voy a cambiar la expresión por otra más acorde, que creo que Jesús le habló a aquellos discípulos, es cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, porque Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Entonces salen Abraham e Isaac al lugar que fue el monte Moria, donde se estableció el templo después, que era el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y llega el momento en que Isaac le dice a Abraham, Padre, aquí está el fuego, aquí está todo preparado, la leña, ¿y dónde está el cordero? Entonces Abraham le dijo, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. En aquel momento, Abraham sintió el sacrificio que iba a dar a sacrificar a su hijo porque Dios lo había mandado, el hijo de la promesa, a través del cual se debía cumplir la promesa de que en su simiente serían benditas todas las simientes de la tierra. Y dijo, Dios se proveerá de cordero. Ese cordero que después apareció con los trabada los cuernos en la zarza, que Dios lo proveyó allí, era un símbolo del Cordero de Dios que venía a morir por la raza humana, que venía a morir por el ser humano. El dolor que Abraham sintió es el dolor que Dios siente o sintió cuando dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fundamento clave del plan de la redención, la demostración del amor de Dios y la justicia de Dios, porque en la cruz se manifestó el amor de Dios dando a su Hijo para salvar al hombre pecador y la justicia de Dios que cumple el reclamo de la ley, porque el pecado es transgresión de la ley y el pecado produce muerte. Y fue el sacrificio de Jesús lo que logró la redención del ser humano. Creo que estas palabras también Jesús las enseñó allí. Además, demuestra otro aspecto del amor de Dios que se manifiesta antes de que Cristo hubiera venido a la tierra.
porque Cristo mismo, que es Dios, estaba con Dios, que la Biblia lo señala como el verbo de Dios que vino a la tierra, que estaba con Dios creando al mundo, que vino a la tierra y creció. Enseña que Jesús, enseña también que Jesús nos amó tanto que no se aferró a su condición de Dios, sino que por amor a nosotros viene y se hace un hombre y tiene una vida donde se anonada a sí mismo y llega a una vida de siervo hasta la muerte y la muerte de cruz. Y por eso Dios le da un nombre sobre todo nombre. Es Jesús, que significa el Salvador. Otro aspecto fundamental dentro del plan de la redención, que creo que Jesús se lo dijo a aquellos discípulos. Dice la Escritura que aquellos hombres, después que Jesús desapareció y que ellos reconocieron que era Jesús, decía, no ardía nuestro corazón cuando nos decía estas cosas. Y yo que estoy compartiéndole a ustedes lo que creo que formó parte de la conversación de Jesús con estos hombres, también siento, no puedo explicarlo, el amor de Dios tan grande que se ha dado a Él mismo para salvarnos a nosotros. Dejo este tema hasta aquí, lo voy a continuar en la próxima grabación. Te pido que compartas este tema y estos temas que estoy teniendo. Dale like para que puedan ser vistos. Suscríbete si no lo has hecho. Mi interés es que podamos ver el amor de Dios y entreguemos nuestra vida a Dios y gloria y honra a Dios por lo que Él hace con nuestra salvación. Nos vemos en la próxima grabación.